En primer lugar de todo, presentarme, ¿vale? Mi nombre es Salvador Jiménez, trabajo aquí en AFI, en el Departamento de Análisis y Mercados, y yo estoy en AFI como analista de renta fija, ¿vale? El tema que vamos a comentar hoy son por qué los tipos de interés están en niveles tan bajos. Esta es la primera pregunta que nos hacemos, cuáles son los factores explicativos de por qué los tipos de interés están en niveles tan reducidos, y el segundo, pues ver si esto es algo coyuntural, que va a estar un periodo limitado de tiempo, o es algo que ha venido para quedarse, ¿no? En el sentido de que estructuralmente vamos a tener tipos mucho más bajos de lo que observábamos en otros episodios históricos. Esta primera diapositiva es más teórica y el objetivo de por qué la introduzco es simplemente porque entiendo que hay asistentes de todo tipo, ¿no? Algunos que tendrán conocimientos más avanzados en finanzas y otros que pueden tener un conocimiento pues algo menor, ¿no? Entonces, con el objetivo de entender las siguientes diapositivas, pues me consideraba necesario pues dar esta primera visión de qué componen los tipos de interés y qué es lo que hace que los tipos suban o bajen, ¿vale? Vamos a centrarnos en esta parte de la derecha de nuestras pantallas, ¿vale? A nuestra izquierda, que es el tipo nominal, que al final son los tipos de interés que nosotros observamos, ¿no? Pues el Euribor 12 meses, cómo está la deuda española a 10 años en el día de hoy. Pues estos son tipos nominales, ¿no? Pero luego estos tipos nominales los podemos descomponer en tipos reales y break-even de inflación, ¿vale? Los tipos de interés los podemos dividir en estos dos componentes. A grosso modo, ¿qué es el break-even de inflación? Pues el break-even de inflación lo que me recoge son las expectativas que tiene el mercado para la inflación futuro. Es decir, cuando el mercado espera que la inflación futura sea más alta, los tipos de interés estarán más elevados, y cuando el mercado espera que la inflación futura sea reducida, pues los tipos de interés serán más bajos, ¿no? Esto es normal. Al final, cuando va a haber mayor inflación, si nosotros invertimos en un activo que nos va a pagar una renta del 2%, si la inflación va a ser muy superior, por ejemplo, del 4 o 5%, pues nosotros con este activo iremos perdiendo poder adquisitivo año a año, ¿no? Por tanto, es lógico que todas las expectativas de la inflación futura se recojan en los tipos de interés de hoy. Y el segundo componente es el tipo de interés real, ¿vale? Hay otros factores que influyen en los tipos de interés. ¿Qué componen los tipos de interés real? Pues en principio, desde un punto de vista teórico, este tipo de interés real está muy vinculado a lo que es el crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿qué variables afectan a que los tipos de interés estén más o menos bajos? Pues aquellas variables, ¿no?, que afectan al final al crecimiento de una economía, como pueden ser, por ejemplo, pues la productividad que hay en una economía, ¿no? A mayor productividad, pues los tipos deberían estar en niveles superiores. ¿Qué población hay en edad de trabajar, ¿no? Cuanto mayor fuerza laboral haya en una economía, pues más se producirá, mayor será el crecimiento y los tipos pues pueden ser más elevados, ¿no? Y luego, pues lógicamente también hay un residuo que afectan otro conjunto muy variopinto de componentes, ¿no? Por ejemplo, la pura oferta y demanda, como ahora después veremos. Hay en momentos que puede haber una demanda adicional con todo lo demás constante, que eso hace que los tipos sean más bajos, o al contrario, ciertos momentos que la demanda de tipos, ¿no?, de bonos, de renta fija, disminuya, y esto pues lleva a los tipos al alza. Y ahora vamos a ver pues todo este conjunto de factores que hay ahora mismo, cómo todos los ingredientes juntos hacen que los tipos estén en niveles muy reducidos, ¿vale? Y eso es lo que vamos a pasar a ver. Cada uno de los factores que explicarían por qué los tipos están en niveles tan bajos. Bueno, aquí tenemos una primera foto de una evolución de la última década de cómo se han movido los tipos de interés, ¿vale? Aquí veis, justo antes de la crisis financiera, en diciembre de 2007, pues cómo la deuda pública estadounidense, la alemana, la española, estaba en niveles superiores al 4%, incluso teníamos el tipo Euribor cerca del 5%, es decir, la gente hoy en día que paga Euribor 12 más un 1%, ¿no?, pues apenas paga por su hipoteca nada. La gente que las personas que hipotecadas en 2007 que pagaban Euribor más un 1%, pues esa gente pagaba un tipo de interés en torno al 6%, ¿no? O sea, eran unos niveles totalmente distintos a los que vivimos hoy. Claro, ¿luego qué ocurrió? Pues luego lo que ocurrió fue la crisis financiera, hubo un fuerte deterioro de las economías y entonces los bancos centrales empezaron, como veremos ahora después también, empezaron a actuar, ¿vale? Con el objetivo pues de relanzar sobre todo
el crecimiento económico, ¿no? Las economías estaban sufriendo mucho y una forma de alentar el crecimiento económico pues era que los bancos centrales redujesen los tipos de interés, ¿no? Entonces, pues vemos en cierta medida cómo, bueno, por un lado, los bancos centrales adoptando medidas para que los tipos de interés bajen y por otro lado, pues otras variables, como decía, ¿no? Pues una menor inflación esperada, un menor crecimiento económico esperado, llevaron a los tipos a niveles mucho más reducidos, ¿no? Pues ya en 2013, en diciembre de 2013, que ya había pasado la crisis un par de años o 3, pues teníamos la deuda americana en niveles del 3%, la deuda alemana por debajo del 2%. En España aún cotizaba mucho la prima de riesgo por todo lo que pasó en 2011 y 2012, seguíamos en niveles elevados, pero esto era algo puramente idiosincrático de España, pero lo que eran los tipos libres de riesgo, vemos en Europa que estaban en niveles mucho más bajos, ¿no? Como vemos el caso de Alemania o incluso el Euribor. Ya en 2013 el Euribor estaba en niveles mucho más reducidos. Aquí en Japón ya vemos cómo en 2000 Japón ha ido una fase por delante, ¿no? ¿Por qué? Porque es de lo que se habla mucho, que veréis mucho en prensa, de la japonización, ¿no? Japón es una economía que lleva 20 años sin generar crecimiento económico y sin generar inflación, por distintos motivos, ¿no? Pues ya vemos cómo de forma recurrente Japón ya venía registrando tipos inferiores. Y ahora es la duda que nos preguntamos, ¿no? Sobre todo relativo a Europa. ¿Se está japonizando Europa? Pues eso es una de las cuestiones, ¿no?, que iremos comentando. ¿Vale? Pues como os comentaba, ya en diciembre de 2013 teníamos los tipos en niveles más reducidos. Y, por ejemplo, vemos el boom que boom llamamos a la deuda alemana a 10 años, pues en niveles del 2%. La deuda alemana siguió bajando y llegó un momento, 2014-2015, que mucha gente pensaba que era imposible que la deuda alemana a 10 años se situase por debajo del 1%, y eso ocurrió, y es más, es que ha llegado a niveles negativos. Y ahora mismo, este gráfico es de ayer, ahora mismo tenemos la deuda alemana a 10 años a niveles negativos, al menos 0,3%. Es decir, cualquier inversor que compra un bono alemán a 10 años, lo que está comprando es un activo que año a año le va a suponer un coste de 0,3, ¿no? Esto es lo que son los tipos negativos. Yo no tengo una renta por invertir, sino que me supone un coste, ¿vale? Algo que si nos hubiesen hablado de esto hace 10, 15, 20 años, pues nadie se lo hubiese creído, ¿no? En ningún libro aparecía un entorno de tipos de interés negativos. Esto es algo relativamente nuevo en la historia económica, ¿no? Aquí vemos en los niveles que están ahora. E incluso en las últimas semanas, los últimos meses, 2-3 meses, hemos tenido un repunte de tipos. La deuda alemana a 10 años llegó a niveles de menos 0,80. Es decir, una pérdida anual de menos 0,80 por invertir en un activo, ¿no? Algo que puede parecer un contrasentido. Pues ahora vamos a pasar a ver cuáles son. Bueno, y de España no lo he comentado, pero España ya veis que nos estamos financiando también a niveles muy reducidos. Incluso nuestra deuda a 10 años llegó a tocar niveles del 0%. ¿Esto al final qué supone? Esto supone una carga de intereses menor para el Estado español y en consecuencia pues supone una menor presión en gasto financiero para el Estado español, ¿no? Y esto al final pues nosotros como contribuyentes pues también nos beneficiamos. El gasto en vez de dirigirse, o sea, a intereses, un menor gasto se dirigirá a intereses que servirá para destinarlo a otras políticas públicas. Pasando a ver los distintos motivos que pueden afectar a la evolución de los tipos de interés, uno es la caída estructural del tipo real natural. ¿Qué es el tipo real natural? Bueno, aquí estamos enfocados en lo que es el tipo real. El tipo real natural es aquel tipo que hace que una economía es el tipo que tiene que tener una economía, el tipo de equilibrio de una economía que está en plena capacidad productiva, ¿no? Una economía en plena capacidad productiva, este sería su tipo de interés de equilibrio. Como veis, el tipo natural pues viene cayendo de forma significativa tanto en Estados Unidos como en el área euro. Esta es una tendencia que se viene registrando desde los años 60, sin embargo vemos que a partir de la crisis financiera, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues se ha agudizado mucho más. ¿Esto de qué es consecuencia? Pues por un lado
es porque hay un menor crecimiento potencial global. Es decir, las posibilidades de crecimiento que hoy tiene la economía estadounidense o la economía europea son inferiores a los niveles que había previos a la crisis. Por tanto, esto es un factor depresor de los tipos de interés y hace que hoy los tipos de interés estén más bajos que antes de la crisis. Y luego, otros factores que también influyen, ¿no?, más allá del crecimiento potencial, pues es, por ejemplo, la propensión marginal al ahorro. Lo que estamos observando es que estamos en un entorno de mayor incertidumbre, ¿no? La gente tiene más incertidumbre. Luego, esto también lo veremos a continuación, hay un mayor envejecimiento demográfico. ¿Esto qué hace? ¿Quién tiene mayor propensión marginal a ahorrar? ¿Los jubilados o la gente joven? Pues los jubilados, ¿no? La gente joven, pues lo que ganamos, pues nos lo gastamos en comprarnos una vivienda si podemos, un coche si podemos, las vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, conforme vas envejeciendo, pues hay unos gastos que ya no tienes y además, pues ya en la medida que ya no vas a tener un salario una vez te jubiles, pues quieres crear ahí un colchón de ahorros para ese momento, ¿no? Entonces, conforme va envejeciendo la población, pues esto hace que la propensión marginal al ahorro aumente y esto claramente pues hace, ¿no?, que la gente invierta en activos seguros como son la renta fija, como son los bonos, que es el activo que marca los tipos de interés y que los tipos de interés vayan a la baja, ¿no? Pues este es otro de los factores que está haciendo que los tipos de interés estén hoy en niveles más reducidos que antaño. Vale, antes os decía, aquí en la diapositiva número 4, menor crecimiento potencial. Se espera que la economía crezca menos en el futuro. ¿Qué factores explicarían estos? Pues uno sería factores demográficos, ¿no? Como veis aquí, en el gráfico de la izquierda, la población viene creciendo a tasas mucho más reducidas en Estados Unidos desde el año 2000, viene creciendo a tasas mucho más reducidas que antaño. Y veis que en el área euro, incluso desde el año 2000, venimos drenando población. Nuestra población va reduciendo. Por tanto, menos mano de obra vamos a tener sí o sí, porque hay menos manos para producir. En principio es una variable que va a afectar negativamente al crecimiento futuro. Y la otra variable, pues es un estancamiento de la productividad, ¿vale? Lo vemos aquí en el gráfico de la derecha. ¿Veis cómo la productividad, esto es algo que viene más de un periodo anterior, pero vemos cómo desde la década de los 90, la productividad crece a tasas mucho más reducidas, ¿no? Pues esto hace que hoy en día los tipos de interés sean mucho más bajos que los que teníamos en la década de los 70, de los 80, incluso de los 90, ¿no? Y aquí veis perfectamente este suelo que tenemos aquí, ¿no? Esta U, que es el de la crisis financiera, ¿no? La crisis financiera tuvo muchos efectos secundarios y uno de ellos fue, pues, limitar la productividad y un menor crecimiento futuro, ¿no? Por tanto, menor crecimiento demográfico y una productividad que no crece, ello supone un menor crecimiento potencial, por tanto, un factor depresor para los tipos. Esto es, en Estados Unidos, como veis, está impactando, pero no es al mismo nivel que en Europa y mucho menos que al mismo nivel que en Japón, ¿vale? En cualquier caso, esto sería uno de los factores que explican que los tipos sean hoy más bajos que antaño. Claramente, al menor crecimiento poblacional ya no hay que sumarle que la población crece menos que incluso decrece, sino que la población actual, una foto hoy, está mucho más envejecida hoy que hace 20 años. Y lo que es más preocupante, lo veis aquí en estos dos gráficos, la pirámide de población, tanto para el área euro como para Estados Unidos, que había en 2010, que ya de pirámide tiene poco, lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Pero es que ya para 2050, ahí ya sí que no se ve forma de pirámide por ningún lado, es algo completamente plano, con un peso de la población, sobre todo en el área euro, como veis, ¿no? Con un peso de la población jubilada, pues mucho más grande. Y ya como decimos, esto claramente, el envejecimiento es un potenciador del ahorro. Cuanto más ahorro, pues menor crecimiento económico, ¿no? Se invierte menos. Y por otro lado, tipos de interés más bajos, ¿no? Hay mucho más dinero, mucho más liquidez para comprar bonos, ¿no? Para comprar activos de renta fija. Cuanto más gente ahorre, más invertirá en activos seguros como es la renta fija
Por tanto, los tipos de interés pues estarán en niveles inferiores, ¿no? Y como digo, Japón es un avanzado en el entorno de tipos de interés bajos, incluso negativos. Japón pues ahora mismo está más envejecida de lo que está ahora mismo el área euro, pero claramente el área euro está tendiendo a ser lo que es Japón. ¿Qué ocurre? Observa que cuando la población envejece mucho, en un entorno normal, con una población que no esté muy envejecida, cuando aumentan los salarios, pues esto se traslada a la inflación, ¿no? Aumentan los salarios, aumenta la inflación y en última instancia aumentan los tipos de interés. Pues lo que se está observando en los últimos años es que aunque aumenten los salarios, no aumenta la inflación. ¿Y esto por qué es? Pues por este motivo, ¿no? Bueno, este es uno de los motivos. Un mayor envejecimiento demográfico reduce la propensión marginal al consumo y hace que la inflación sea menor, ¿no? Luego hay otros muchos papers, otras teorías de otros factores que también influyen en que los tipos de interés sean más bajos, ¿no? Algunos de los factores de los que se hablan, que llevan los tipos de interés a la baja, por ejemplo, es la digitalización, ¿no? La digitalización hace que hoy en día, pues, fácilmente nos podemos comprar una tele en China a golpe de clic, una tele por la que pagaríamos 700 euros, pagamos 300, ¿no? La calidad será mejor o peor, eso ya son temas que no vamos a debatir aquí, pero claramente eso genera deflación, ¿no? Entonces, esta digitalización pues también es otra variable que afecta a menor inflación y a tipos más bajos, ¿no? Todo esto de tanto digitalización como globalización, ¿vale? Por tanto, ya como veis, apenas llevo hablando 15 minutos y ya he dado muestras, ¿no?, de una serie de factores muy amplios que hacen que los tipos hoy sean mucho más bajos que en el pasado. Otros factores relevantes que hacen que los tipos sean más bajos. Esta quizás para algunos puede ser un poco más técnica esta diapositiva, pero bueno, trato de explicarla de una forma sencilla. Como sabéis, los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, primero fue la Fed en Estados Unidos, empezó justo después de la crisis, el Banco Central Europeo empezó más tarde, pero también llevaron a cabo lo que se llama quantitative easing, ¿vale? El QE, quantitative easing, que al final son programas de compras de activos. ¿Y qué hacen fundamentalmente aquí los bancos centrales? Los bancos centrales lo que hacen es compran deuda, ¿vale? Es decir, el Tesoro español, en el caso de Europa, el Tesoro español, el Tesoro italiano, el Tesoro alemán, emite deuda, ¿vale? Pues el Banco Central compra parte de esa deuda que emiten los gobiernos. De esta forma, ¿qué hace? Pues inyecta liquidez en el sistema y saca un activo, ¿no? Al final lo que hace es comprar bonos. Es un comprador adicional y un comprador que no es cualquier comprador adicional. Para que os hagáis una idea. Hoy en día, el 30% de la deuda viva que tiene emitido el Tesoro español, que es alrededor de 1 billón de euros, pues un 30% está en manos del Banco Central Europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Tesoro español, en vez de tener en circulación 1 billón de euros, tiene 700.000 millones de euros, ¿no? O sea, hay 300.000 millones que ha comprado un agente externo. Claramente, esto hace que la oferta sea menor. Y al ser la oferta mucho menor, pues también hace, ¿no?, al tener un comprador adicional tan grande, también hace que los tipos sean mucho más bajos, ¿no? Es lo que comentamos aquí, reducción del free float. Es decir, hay mucho menos deuda disponible para el conjunto de inversores. Entonces, en un entorno que no para de aumentar el ahorro de los agentes, que cada vez la población está más envejecida. Si además buena parte de sus activos se lo están comprando los bancos centrales, pues eso hace que los tipos de interés sean más bajos. Y adicionalmente, lo que tenemos reflejado aquí en el gráfico de la derecha, estamos en un entorno de mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre a nivel global. Todos los días vemos en prensa Trump que si se pelea con los chinos. Antes de ayer ponía aranceles a Brasil y Argentina. Ayer ponía aranceles a Francia. A esto hay que sumarle en Europa el tema del Brexit. A esto hay que sumarle en Europa
el tema de hace un año que teníamos en Italia, que no sabíamos si Italia podía acabar saliéndose del área euro o no. Más luego todos los conflictos que hay en Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Latinoamérica, veis que todos los países hay protestas, cada país tiene su lío interno. Es decir, a nivel global, la economía sigue creciendo, pero tenemos unos focos de incertidumbre que están latentes y hace que los inversores busquen lo que se llama activos refugio. Es decir, activos que en caso de que la situación se deteriore mucho o haya una crisis importante, no me impacte, no me afecte. Y estos activos refugios son los bonos, ¿vale? En la medida que la gente que está buscando estos activos refugios está aumentando, pues hace que se compren más bonos, por tanto, el precio sube, o lo que es lo mismo, los tipos de interés bajan, ¿no? Esto es otro factor depresor de los tipos de interés. ¿Vale? Entonces, es un factor más que se añade a todos los comentados anteriormente. Luego, respecto a lo que os comentaba antes del QE, al principio, cuando se hablaba del QE, pues se esperaba que fuese algo transitorio, ¿no? Y todo el mundo pensaba que eran programas extraordinarios que llevaban a cabo los bancos centrales para recuperar el crecimiento económico y la inflación en un entorno que era muy complicado, ¿no? Y que acabábamos de salir de una crisis financiera. Además, en Europa salimos de la crisis financiera y cuando en 2011 se hablaba de brotes verdes, que parecía que por fin salíamos, volvimos a tener una nueva crisis, ¿no? Con el tema de Grecia, incluso España, Italia, etcétera, etcétera. Portugal e Irlanda, ¿no? Entonces, estos programas que parecían como algo transitorio para salir de esta crisis, pues lo que está demostrando ya 7, 8, 10 años después, en el caso de Estados Unidos, es que parece que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Y los mercados se han acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a vivir dopados con esta inyección de liquidez de los bancos centrales, y esto supone que algo que pensábamos que fuese a ser transitorio tiene pinta que va a permanecer aquí por muchos años. Es decir, los bancos centrales van a estar reinvirtiendo en deuda pública y manteniendo un volumen elevado de existencia de deuda pública en sus balances y, por tanto, pues esto es un factor que va a limitar que los tipos de interés repunten en adelante. Y esto va a ser tanto en Estados Unidos como en el área euro, ¿no? Y aquí claramente, aquí vemos que esto es un estudio un poco técnico, pero al final, resumiendo, lo que muestra aquí el BCE en este estudio es que claramente cuando hablamos de las compras del PSPP, ¿vale? Pues son las compras del QE, las compras de deuda pública, las compras que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo sacando bonos del sistema. Y lo que te demuestran aquí es que claramente esto ha tenido una incidencia en que los tipos de interés en el área euro, más allá de todos los factores que ya hemos comentado antes, estructurales, pues nada más por esta vía de que los bancos centrales compran bonos estén 70, 80, 100 puntos básicos por debajo del nivel en el que estarían si no existiesen estas políticas por parte de los bancos centrales, ¿vale? Por tanto, por hacer un poco recopilatorio, a todos los factores anteriores que hemos comentado, que son factores muy estructurales, ¿no? Menor crecimiento potencial, mayor envejecimiento demográfico que reduce la propensión marginal a consumir, aumentando los ahorros. Un sector financiero que cada vez busca más activos refugios, ¿vale? Pues estamos en tres factores. Bueno, los dos primeros son muy estructurales. Este tercero no es tan estructural, pero lo que está claro es que el mundo cada vez está más complicado y cada vez la demanda de activos refugios puede ser más elevada o, por decirlo de otra manera, se va a mantener en niveles elevados. Y luego, pues hay factores que no son tan estructurales como puede ser el QE, pero algo que era coyuntural pues se ha convertido en estructural, ¿vale? Por tanto, tenemos cuatro factores bastante estructurales que hacen que los tipos de interés estén en niveles muy bajos y que lo más probable es que se sigan en niveles reducidos pues un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Y a esto hay que decir, claro, antes de la década de los 80, 90, incluso 2000, pues al final lo que movía los tipos de interés era si el ciclo económico se comportaba bien, pues había más inflación,
los tipos de interés subían. Cuando el ciclo se comportaba mal, menor crecimiento económico, menor inflación esperada, los tipos bajaban, ¿no? Era un poco la variable principal que hacía moverse los tipos de interés. Hoy en día, como os he comentado, pues hay muchas más variables que por tal y como está ahora mismo el panorama internacional, pues tiene mucha mayor incidencia en los tipos de interés, que es lo que hemos comentado ahora. No obstante, la variable central, que siempre ha movido los tipos de interés, por decirlo de alguna manera, la evolución del ciclo económico, pues también estamos en un momento un tanto crítico, ¿vale? El mundo continúa creciendo, pero está creciendo a tasas más bajas, ¿no? Estamos viendo una desaceleración fuerte del crecimiento económico, tanto en el área euro, ¿no? Muy focalizado en una recesión industrial, sobre todo en Alemania, un crecimiento muy ligero en Italia. España lidera ese crecimiento económico en el área euro, pero tampoco son tasas en torno al 2% y estamos en una tendencia de desaceleración, ¿no? Por tanto, Europa está creciendo menos. Latinoamérica, con todos sus problemas, está creciendo mucho menos. Estados Unidos, el ciclo económico sigue en una fase expansiva, pero se está desacelerando y está creciendo a tasas inferiores a las que venía creciendo, ¿no? Por tanto, este factor coyuntural de la evolución del ciclo económico también lleva a que los tipos estén en niveles más bajos, ¿no? Por último, aquí otro gráfico que me pareció muy interesante es este de cómo se mueven los flujos en los fondos de inversión, ¿no? Si veis aquí, durante 2018-2019 han entrado mucho más flujos a mercados monetarios, ¿vale? Los mercados monetarios son mercados a corto plazo sin ningún riesgo, ¿vale? Es invertir en letras del tesoro, en bonos a muy corto plazo, y esto se invierte mucho cuando la gente busca activos refugio. Aquí vemos pues cómo ha crecido mucho la entrada de flujos en mercados monetarios, la entrada de flujos en bonos, y sin embargo vemos cómo los flujos en equity han ido disminuyendo. Es decir, la gente tiene una mayor percepción de riesgo y hace que invierta más en bonos y en activos de renta fija, y por tanto los tipos de interés caigan, ¿vale? Y es un poco lo que explica toda la tendencia que hemos visto en tipos de interés en los últimos 2 años. Por tanto, con estos movimientos, ¿en qué punto estamos? Pues estamos en un punto en el que ahora mismo tenemos en negativo en torno a entre 14 y 15 billones de dólares. Es decir, una parte muy importante del total de la renta fija que haya a nivel global, que haya en el mundo, está con tipos de interés negativos, ¿vale? Y, por ejemplo, si vemos la deuda de las empresas de buena calidad crediticia, ¿vale? El 25% de las deudas de los bonos corporativos que tienen buena calidad crediticia, porque son crédito investment grade, es decir, tienen un rating inferior a un rating igual a triple menos o superior, veis que una cuarta parte de estos bonos tienen rentabilidad negativa. Es decir, si hoy un inversor que no le gusta asumir muchos riesgos, que es un inversor tradicional que invierte en deuda pública o incluso en deuda de empresas, pero de buena calidad crediticia, pues se encuentra en un entorno que la mayoría de activos le van a dar una rentabilidad negativa para los próximos años, ¿vale? Y esto es consecuencia pues de estos niveles de tipos tan bajos que incluso estemos en un mundo de tipos negativos, ¿vale? Aquí en la siguiente diapositiva, pues lo que hacemos es ver cuáles son algunos efectos que puede tener invertir a tipos de interés negativos, ¿no? Pues el primero y más obvio es que prácticamente en cualquier escenario que haya algo de inflación, tú vas a perder poder adquisitivo todos los años. Es decir, si yo ahora mismo me compro un bono al 0%, ya no hablo ni de tipos negativos, un bono al 0% alemán, por ejemplo, a 15 años. Pues esto significa, no estoy diciendo que voy a tener inflaciones del 3 o 4%, esto significa que nada más yo tengo una inflación del 1%, yo voy a perder cada año un 1% de poder adquisitivo, lo que en un periodo de 15 años yo voy a perder un 15% de poder adquisitivo. Si la inflación en vez de ser del 1 es del 2, pues yo en 15 años voy a perder entre un 30 y un 40% de poder adquisitivo, ¿no? O sea, son algunos de los riesgos que supone
invertir en bonos con rentabilidades negativas, ¿no? O sea, este escenario únicamente tendría sentido si vamos a estar en un mundo de permanente deflación y bajo crecimiento económico, ¿no? Como fue en la época del patrón oro. ¿Vale? Esto, claramente, para inversores a largo plazo, como son fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de reserva, pues claramente esto supone un riesgo. O sea, ya tú a esos ahorradores a largo plazo, las rentabilidades que les vas a poder prometer son muy reducidas. Y esto, al final, tiene efectos perversos. Porque, es decir, si yo, más que efectos perversos, como veremos ahora, aunque ya me adelanto, cuando tú sabes que tus ahorros no te van a generar apenas intereses, pues a lo mejor puedes tener incentivos a ahorrar aún más. Y esto al final lo que lleva es a crear una bola de nieve de ahorro, 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 no se invierte, los tipos de interés siguen muy bajos y no tenemos el crecimiento económico que tú esperas cuando estás en una economía con tipos de interés tan bajos, ¿no? Y luego, lógicamente, otro de los riesgos que esto tiene, paso a la siguiente diapositiva, que lo tenemos aquí recogida, es el riesgo potencial de formación de burbujas. Claro, aquí os decía, vamos a suponer el caso de comprar un bono alemán a 15 años al 0, que es donde está ahora. Pero es que yo también me puedo comprar un bono de Telefónica al 0% a 6-7 años, que ya no es un soberano, es una empresa con sus riesgos. Pero es que, igual que Telefónica se financia, una empresa muy buena se financia al 0%, es una empresa con una calidad crediticia, pues una calidad crediticia mala, que podemos tener muchas dudas acerca de la viabilidad futura, pues está financiando a tipos del 2-3%. Entonces, esto al final lo que hace es, pueden estar generando una especie de burbuja que lleve a que estemos financiando a empresas que tienen una calidad crediticia muy mala y al final pues llega un momento en que esta burbuja estalle y empecemos a ver muchos impagos y eso pues acabará afectando al sistema bancario, al crédito y al final pues a la economía real, ¿no? Entonces esto claramente es un riesgo potencial de formación de burbujas por un lado, que puede tener sus impactos, y por otro, que cada vez se habla más, es del mantenimiento de situaciones zombies. ¿A qué nos referimos con mantenimiento de situaciones zombies? ¿Qué es lo bueno de tener tipos de interés muy bajos? Pues lo bueno que tienes es que hay muchas empresas que su situación no es muy buena, pero como se pueden financiar a tipos de interés muy bajos, sobreviven, ¿no? Sobreviven por el mero hecho de que los tipos están muy bajos. Sí, y están muy bajos y además la gente está asumiendo muchos riesgos para tener algo de rentabilidad. Y empresas que tú en otro entorno no financiarías, pues ahora financias, ¿vale? Esto en principio puede parecer positivo, ¿no? Es decir, joder, pues está bien que las condiciones estén bajas para que ninguna empresa quiebre y aquí todo el mundo pueda sobrevivir y todo el mundo pueda tirar hacia adelante. Pues hay ya cada vez más estudios que lo que te demuestran es que no es tan así y que esto tiene efectos perversos. ¿Qué ocurre? Porque estas son empresas que realmente para el conjunto de la economía sería mejor que murieran y desapareciesen, porque son empresas que se ha demostrado que le están quitando cuota a empresas mucho más eficientes, a empresas mucho más productivas, que tendrían un efecto global para la economía mucho mejor. Además, son empresas que se demuestra que en el corto, medio, incluso largo plazo, no crean empleo, no invierten, no mejoran su situación financiera ni económica. Es decir, son empresas que mantenemos zombies, pero al agregado de la economía, al crecimiento, a la productividad, al crecimiento potencial, no impacta positivamente, ¿no? Y este es otro de los efectos negativos que puede tener el mantener tipos negativos, ¿vale? A lo mejor no he dicho lo principal y algunos quizás se puede estar pidiendo un poco. Dice, joder, pero entonces si me estás hablando de tantos efectos negativos que tienen los tipos negativos, valga la redundancia, ¿por qué tenemos tipos negativos? No, hombre, porque en principio cuando tú bajas los tipos de interés, lo que esperas es alentar el crecimiento económico y alentar la inflación, ¿no? Para evitar la deflación, que sabemos que no es buena en una economía. Lo que pasa es que hemos entrado en el terreno de los tipos negativos, que para nosotros era un terreno desconocido, y en principio hay defensores de que
efectos positivos que tienen de cara a fomentar crecimiento e inversión son positivos, pero cada vez son más aquellos que manifiestan, oye, ojo, cuidado, que hay muchos efectos negativos que no estamos teniendo en cuenta y que pueden acabar impactando, ¿no? Que son estos efectos que os estoy comentando. Claramente el sector principal que más se ve perjudicado son los bancos, ¿no? Afecta a la rentabilidad de los bancos. Y esto, nos gusta o no, siempre dice, ¿por qué rentabilidad para los bancos y no para las empresas de automóviles, o para los talleres, o para las mercerías, o para la empresa que sea? O sea, al final, es cierto, la rentabilidad, ojalá la tengamos en todos los sectores. Esto no quiere decir que haya que subvencionar a los bancos, ni mucho menos, ¿no? No estamos hablando de eso, pero sí es cierto que un país donde los bancos no generen rentabilidad, al final esto acaba perjudicando al crédito que se concede a la economía y perjudica al crecimiento real de una economía, ¿no? Y al final acaba perjudicando al conjunto, ¿no? Por tanto, este es uno de los efectos negativos que también tiene, ¿no? Otro, el que os comentaba, ¿no? Pues cómo reduce la propensión marginal a consumir. Si yo sé que mis ahorros antes, ¿no? En los 90, una persona decía, mira, yo llego con mis 50.000 euros al momento de la jubilación, mi pensión, más los intereses que me generan mis 50.000 euros, o 100.000 o los que sean. Con eso ya sé que hasta que me muera vivo. Hoy en día, claro, estamos en un mundo, o podemos tender hacia un mundo en que, para empezar, antes la media, tú sabías en media que ibas a vivir 15 años después de jubilarte, 10, 15 años. Hoy puedes vivir 20, 25 años sin problema. Pues ya eso te lleva a querer acumular una mayor cantidad de ahorro. Además, sabes que esos 50 o 100.000 euros no te van a generar nada, porque los tipos de interés no te generan nada. Pues entonces, eso te puede llevar a que, en vez de tú querer llegar a la jubilación con un colchón de 50.000 euros, pues llegues con uno de 90.000, porque sabes que no te van a generar nada los 50.000, ¿no? Entonces, claramente, pues eso perjudica el consumo y el crecimiento económico, ¿no? El saber que tus ahorros no te van a generar rentabilidades, ¿no? Y se produce el efecto contrario, ¿no? Uno puede decir, joder, pues como no te genera nada, invierte en algo distinto a lo que es dejarlo en un depósito. Claro, pero al final la gente también quiere seguridad, ¿no? Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, también puede tener efectos de cara a generar mayor desigualdad. Ya veis a Trump, ¿no? Trump dice que estamos bajando los tipos, estamos generando un problema de competencia con Estados Unidos, ¿no? No estamos siendo justos en la competencia. Es algo que para nada es así, ¿no? Son mercados libres que son los inversores quienes ponen precios a las divisas. Aquí nadie manipula las divisas en el área euro. Pero claramente, pues puede llegar a que ciertos países pues, puedan entrar a volver a un periodo histórico anterior, como es una guerra de divisas, y ya sabemos cuáles son las consecuencias negativas de ello, ¿no? Por tanto, aquí en esta diapositiva, pues simplemente os dejo una serie de factores que permiten ver algunos efectos potenciales negativos de tener tipos por debajo de cero, ¿vale? Y ya para acabar, pues un poco daros la visión que tenemos desde... Perdón, porque he visto una pregunta ahora mismo. José Manuel Varela dice, en este entorno de tipos bajos o negativos, ¿cómo se puede gestionar la renta fija? ¿Quién entra o empieza a construir una cartera de renta fija en un momento del ciclo en clara desaceleración, pero con una clara simetría de rentabilidad, riesgo y posible burbuja en renta fija? Esta de José Manuel es muy buena pregunta, ¿no? Es decir, vale, la renta fija en 2019 ha dado unas rentabilidades de la leche. O sea, desde la deuda italiana un 15%, el crédito investment grade un 10%, hasta la deuda alemana, que es el activo que menos ha dado, un 5% en el año. Claro, el problema es qué capacidad tengo yo cuando los tipos están tan bajos de, a día de hoy, decir, voy a construirme una cartera de renta fija desde cero. Claro. Por devengo de cupón, ¿no? Por intereses, las posibilidades que tengo de ganar rentabilidad son nulas, porque estamos con tipos cero o negativos. Por variación del precio, por mucho que tú esperes una desaceleración o más que desaceleración, sí,
desaceleración, ni siquiera esperar recesión, ¿no? Pero esperas desaceleración, que vayamos creciendo, pero algo menos. Vale, y dices, los tipos pueden caer. Vale, pero ¿se pueden ir la deuda alemana del menos 0,50 al menos 1,5%? Pues poder puede. Joder, parece complicado, ¿no? Que ya se vayan a niveles del menos 1, menos 2, menos 3. Parece ya un mundo un tanto de locos, ¿no? Entonces, claramente, construir una cartera de renta fija hoy en día desde cero, pues es muy complicado, ¿no? Yo ahora mismo, o sea, la renta fija es el activo que menos veo para 2020. Ahora llevan unas semanas subiendo un poco los tipos, pues vamos a esperar, si suben un poco más, 30, 40, 50 puntos básicos más, que nos den ya, nos abran un poco algunas puertas, algunas vías para ir invirtiendo en distintos activos de renta fija, ¿no? Que algunos activos que sí veamos algo de valor, pero en términos globales, el valor que vemos ahora mismo en la renta fija pues es muy reducido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué carteras pueden tener más sentido? Pues una cartera de renta variable, que es, puedo perder más, pero puedo ganar mucho más. Con la renta fija, las probabilidades de ganar rentabilidades positivas son prácticamente nulas, ¿no? Y estas carteras muy arriesgadas de renta variable, pues combinarlas con activos refugio que me descorrelen y que en caso de que las cosas vayan mal me aporten rentabilidades positivas, ¿no? Como puede ser deuda pública americana, ¿no? Deuda pública en dólares, que esa sí que me paga un 2-3% y tengo divisa dólar que en caso de crisis me protege. Invertir en oro, invertir en productos alternativos, que es algo más variopinto, ¿no? Es muy complicado, como bien dice José Manuel, pues en este entorno montarte una cartera de renta fija desde cero, ¿no? Yo, de hecho, o sea, entrar ahora mismo a colocar tus ahorros en fondos de renta fija, a mí es algo que la verdad es que me cuesta ver, al menos hasta que los tipos no suban, algo más. Espero haber contestado tu pregunta, José Manuel. Y por último, para acabar, bueno, decir en qué punto estamos ahora, sobre todo en Europa, ¿vale? En Europa, Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que se acaba de ir, se ha despedido lanzando un paquete adicional de estímulos. Es decir, más estímulos para mantener los tipos bajos más tiempo. Ya nos ha dicho que va a seguir comprando deuda, que no va a subir tipos hasta que la inflación no aumente hasta el 2%. Es decir, vamos a tener, salvo que cambie mucho con la nueva presidenta y que cambie mucho el ciclo económico y cambie mucho la inflación, vamos a seguir con medidas que van a hacer que los tipos de interés estén en niveles muy bajos, ¿no? Entonces, estas son nuestras previsiones de tipos de interés, ¿vale? Como veis, nosotros somos más optimistas que buena parte del mercado. Pensamos que la deuda alemana, por ejemplo, la deuda española va a repuntar, ¿vale? No va a estar en los niveles que está ahora. No obstante, pues son repuntes muy reducidos, ¿no? Pues es apenas la deuda española a 10 años, dentro de 2 años estar en niveles del 1, y la deuda alemana a 10 años, dentro de 2 años, estar en niveles de 0,20. Es decir, si esperamos que los tipos vayan al alza, ¿por qué? Porque vaya a haber un menor efecto refugio, es decir, ahora mismo hay un fuerte componente refugio, vaya a haber menos efecto refugio, va a haber menos incertidumbre, ¿no? Pensamos que deberían ir resolviéndose algunos de los temas actuales y esto puede hacer que los tipos vayan ligeramente al alza. Puede haber cierta recuperación de las expectativas de inflación, que es cierto que están en niveles mínimos históricos, y esto pues puede hacer que los tipos vayan ligeramente al alza. Pero sin embargo, todos esos factores que hemos comentado al principio de la presentación, todos esos factores estructurales van a permanecer ahí, y en ningún caso esperamos un fuerte repunte del crecimiento económico ni un fuerte repunte de la inflación que vaya a llevar a los tipos a niveles muy superiores a los actuales, ¿no? Por tanto, pensamos que los tipos pueden ir aumentando algo, pero de forma muy paulatina. Y respecto al Euribor, ¿no? Al tipo que más impacta en nuestras hipotecas, pues como veis, esperamos que los tipos permanezcan en los niveles actuales los próximos 2 años. A partir de ahí sí esperamos que empiecen a subir algo, pero pensamos que los tipos van a seguir en niveles bajos, ¿no? Porque con todas las medidas que ha puesto sobre la mesa el Banco Central Europeo, es muy complicado que estos tipos monetarios vayan a subir
en el corto y medio plazo, ¿no? Será ya a partir de 3-4 años cuando podamos empezar a observar ciertas subidas de tipos de interés. Por tanto, conclusión, hay factores estructurales que son los que nos explican que los tipos de interés estén en niveles muy bajos. Hay factores coyunturales que ayudan a generar esta bola de nieve y que aún se sitúen en niveles inferiores, pero estos factores estructurales no van a cambiar en el corto plazo y por tanto vamos a tener tipos en niveles muy bajos durante un periodo muy prolongado de tiempo, ¿vale? Y este sería el mensaje del final de esta presentación.